Bien, pues vamos a iniciar, vamos a resolver lo que es nuestra última unidad, el archivo correspondiente a la unidad 4. Sin antes nuevamente hacer la recomendación de haber visualizado y estudiado todos los recursos didácticos correspondientes a esta unidad junto con su antología o el manual. Pues vamos a iniciar. Ya está listo nuestro archivo que tenemos que resolver, ya está abierto. Este archivo tiene 3 hojas, uno que se llama nómina, consultas y otro que se llama subtotales. Entonces vamos a iniciar con nuestra hoja de nóminas de acuerdo a las indicaciones. Me dice que calcule el criterio del bono considerando lo siguiente: si los días trabajados son igual a 30, coloca el rótulo con bono. De lo contrario, coloca el rótulo sin bono. Voy a observar primero la información que tengo en mi hoja. Tengo número de empleado, nombre de empleado, departamento, faltas del mes, criterio del bono. Después vienen las percepciones. Las percepciones entra el sueldo mensual, importe de despensa, importe bono. Después viene la deducción, que solamente es el impuesto, y ya por último el sueldo neto. Después de hacer esto, en la parte de abajo viene información adicional. Días laborables son 30, el sueldo diario es de 150, despensa corresponde a un 10%, el bono 15% y el impuesto al 3%. Después vienen lo que son las búsquedas de acuerdo al número de empleado para localizar estos datos. Entonces me dice la primera opción que si los días trabajados son igual a 30, coloca el rótulo con bono. Quiere decir que si no faltó ningún día, eso quiere decir que vamos a colocar aquí con bono, de lo contrario sin bono. Aquí el detalle es que solamente me está marcando los días que faltaron. Por lo tanto, yo tengo que verificar si, eh, pues si no tuvo faltas, quiere decir que va a tener un bono, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo me doy cuenta que efectivamente no faltó? Pues porque aquí va a tener un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí mi condición, en este caso, voy a tener que usar la función sí para comprobar o verificar algo. Yo tengo que indicarle a mi función si esta celda es igual a un 0. Ajá. Si es igual a un 0 es porque no faltó. Entonces, si es igual a 0, entonces voy a poner entre comillas con bono. De lo contrario, obviamente, si ya tiene una falta registrada o más de 2 o 3, eso quiere decir que no va a tener bono. Entonces, entre comillas, sin bono. Voy a verificar y listo. Ya quedó mi criterio. Entonces voy a verificar que efectivamente todos los que tienen 0 tienen el bono. Esto quiere decir que no faltaron, tienen sus 30 días laborales. ¿Vale? Entonces ahí está la primer parte. Después me dice sueldo mensual. Vamos a verificar cómo se va a pagar. El punto 3 dice aplica formato condicional, o que nos piden primero formatos condicionales de la siguiente forma. Con bono, color de fuente azul, estilo de fuente negrita y cursiva. Entonces vamos a seleccionar. Aplicamos formato condicional. Esto ya lo hemos estado trabajando. Entonces la palabra con va a ir con fuente azul. Nada más voy a ir a texto personalizado. Selecciono el azul, negrita cursiva. Le doy a aceptar. Y el sin bono, acá texto que contiene, es sin bono, va a ir color fuente rojo, negrita cursiva. Y le doy a aceptar. Ajá. Y de esta forma ya quedaría un poco más visible nuestros criterios. Ahora sí me voy al punto 4. Dice calcular el sueldo mensual
Considera los datos de la tabla de información adicional y las faltas de cada trabajador. A los resultados, aplicar formato de moneda con 2 decimales. Okay. Entonces, vamos a pagarle sus días trabajados. Ya estamos verificando que los días laborales los cierran a 30 y hay que verificar los días que trabajó. Entonces, aquí primero, pues es una fórmula muy sencilla porque voy a verificar precisamente que esta celda menos sus faltas, ajá, que sería esta. El detalle aquí que como voy a tomar una celda de abajo, voy a bloquear. Ajá. Entonces, primero voy a verificar esto. Lo resultante de esto, ajá, aquí estoy indicando, son 30 menos sus faltas. Así tenga 2, 3, 4 días, no sé, los que haya faltado, pues me va a resultar sus días que trabajó y lo voy a multiplicar por el sueldo diario. Y también voy a bloquear. Tengo que bloquear porque estoy tomando valores fuera de mi tabla. Estos valores van a ser valores absolutos. Estamos utilizando referencias absolutas. Y una vez que ya verifiqué, sí es importante ir comprendiendo y analizando este tipo de operaciones. No estoy usando funciones, solamente es el cálculo. Primero voy por los días trabajados, cuántos días realmente trabajó el empleado. Lo que resulte lo multiplicamos por los 150 que está acá abajo. Y una vez que ya tengo esto, pues ya podemos rellenar. Y ahí está ya el total. Después dice que a 2 decimales, bueno, ya está el formato a moneda a 2 decimales. Me dice calcular el importe. Calcular el importe de despensa considerando lo siguiente. Los días trabajados son mayor o igual a 28. Asigna el 10% del sueldo mensual. De lo contrario, asigna un 0. Utiliza la función sí. A los resultados aplica formato de moneda con 2 decimales. Considera los datos de la tabla de información adicional. Entonces vamos a calcular la despensa. Aquí nos están dando el 10%. Esto quiere decir que tengo que tomar en cuenta esta celda. Entonces prácticamente aquí ya me están dando como que la comprobación de lógica, ¿no? Si los días trabajados son mayores o igual a 28. Ajá. Nuevamente aquí, pues no tenemos tal cual un día laborado, sino que aquí lo que tenemos son las faltas. Entonces nada más es cuestión de ir analizando cuál sería nuestra comprobación, o sea, cuántas faltas son las permitidas. Ajá. ¿Cuántas faltas son las que nos les están permitiendo para que puedan tener el 10% extra de su sueldo mensual? Entonces, aquí solamente tienen como considerar a 2 faltas. Entonces, si esta celda es menor o igual a 2, ¿vale? Si es menor o igual a 2, entonces el sueldo mensual por el 10% que tenemos acá de despensa, que es lo que estamos calculando. Voy a bloquear mi celda de abajo. De lo contrario, dice, de lo contrario asigna un 0. Entonces voy a colocar un 0. Aquí el detalle es que si el empleado tuvo más de 3 faltas, pues no se le va a dar un bono extra. Entonces, verificamos nuevamente. ¿Sí? Las faltas tienen que ser menor o igual a 2. Y después el sueldo por el 10% que corresponde aquí abajo. De lo contrario, pues es un 0. Entonces ya está ahí su importe de despensa. Igual es a 2 decimales, ya los tiene aplicados. Vamos con lo siguiente. Calcular el importe del bono considerando lo siguiente. Si los días trabajados son igual a 30. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí hay 0 tolerancia de faltas. Solamente el bono extra se les va a dar a aquellos empleados que no faltaron. Asigna el 15% del sueldo mensual. De lo contrario, asigna un 0. Igual hay que verificar. Acá está el bono. Esta es la celda que vamos a ocupar, el 15%. Entonces, va a ser exactamente la misma dinámica. Sí.
mis faltas del mes son igual a 0. Ajá. Aquí forzosamente el empleado no tiene que faltar o no tuvo que haber faltado para obtener este bono. Si es igual a 0, entonces el sueldo mensual se va a multiplicar por el 15%. Coma. De lo contrario, pues no va a obtener un bono. 0. Ajá, entonces verificamos nuevamente. Las faltas tienen que ser igual a 0. Después mi celda del sueldo mensual por el 15%. Ya está. Está bloqueado. 0 y enter. Y rellenamos. Listo. Después me dice, ya vamos en el punto 7. Calcular el impuesto considerando el 3% de la suma de las percepciones a los resultados. Aplica formato de moneda con 2 decimales. Impuesto. Acá voy a ocupar esta celda. Entonces me dice que esto lo tengo que calcular de la suma de las percepciones. Entonces primero voy a sumar estas 3 percepciones. La sumo y voy a multiplicar por la celda del impuesto. Bloqueo. ¿Vale? Solamente es esto. Entonces voy a calcular el impuesto considerando el 3% de la suma de las percepciones y formato de moneda a 2 decimales. Actual ya aparece. Después me dice calcular el sueldo neto total de percepciones menos total de deducciones igual formato de moneda a 2 decimales. Entonces, verifico nuevamente la suma de las percepciones. Cierro. Ahí está la suma de las percepciones menos la celda de la deducción, que es el impuesto. Okay, entonces ya sumó percepciones y resto la deducción. Le doy un enter y rellenamos. Y listo, ya quedó. Vamos a hacerlo aquí un poquito más visual. Le voy a hacer un autosuma a este apartado. Para que lo verifiquen y lleguemos a los mismos resultados, ¿sale? Nada más abre un poquito la fila. Y ahí está el total. No nos lo pide tal cual, pero lo vamos a dejar ahorita ahí visible porque vamos a ocuparlo. Ok, listo. Ya tenemos esta parte. Después me dice, punto 9. Aplica formato condicional a la columna del sueldo neto de la siguiente manera. Esta es mi columna del sueldo neto. Dice que los sueldos netos mayores o iguales que 4,500, mayor o igual a 4,500, el color de la fuente es verde, negrita y cursiva. Aquí nada más dice mayor que. No tengo una regla que diga mayor o igual que. Entonces voy a tener que usar nada más mayor que. Y voy a colocar 4,499. 4,499 para que considere el 4,500. ¿Sale? 4,400. Esto va a ser verde. Entonces vamos a colocar un verde, negrita y cursiva. Aceptar. Y ahí está. ¿Sale? Todas las cifras mayores o iguales a 4,500. Van a estar en verde. Listo. Después me dice que igual los sueldos menores a 4,500. Entonces, nuevamente, ahora menor que a 4,500. Estos van a ir en rojo, negrita y cursiva. Entonces, selecciono el rojo, negrita, cursiva y listo. Ahí está nuestro formato condicional a los sueldos netos. Después me dice, calcular la información de la tabla de búsqueda, utilizar funciones de búsqueda, excepto donde se encuentra el número de empleado.
Aplica formato de decimales con 2 monedas a los importes. Realiza la validación en la celda L31 en forma de lista de tal manera que solo acepte los nombres de los empleados. Aquí nada más que me dice L31. Aquí hay un error de redacción en la hoja de indicaciones. No es L31. La que se va a validar es esta celda es I31, ¿sale? No es L31, es I31. Esta es la que se valida para que salgan los números. Entonces, bueno, vamos primero a hacer la búsqueda de acuerdo a las indicaciones primero. Entonces, voy a realizar aquí mi búsqueda. Igual, puse tantito para obtener visible mi fórmula. Igual, buscar B. ¿Qué voy a buscar? Pues I31, que es la celda de arriba, que es el número de empleado. Voy a seleccionar todo el rango, coma. Mi indicador, quiero el nombre de empleado, es el número 2, coma, 0. Recordemos que el 0 son búsquedas exactas. ¿Sale? Nuevamente, buscar B, mi valor buscado, mi base de datos, coma. Ahora necesito el departamento, que es la 3, coma 0. Ahora, aquí si yo quiero rellenar, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Solamente a esta celda la tengo que bloquear del valor buscado y todo lo que es la base de datos la tengo que bloquear. Una vez que yo ya tenga bloqueado el valor y la base de datos, puedo rellenar. Lo único que tengo que hacer ahora es cambiar el indicador. Necesito el importe de despensa. El importe de despensa está aquí, que es la indicador de columna 7. 7. Y ahí está. Después el importe de bono, que viene siendo la 8, columna 8. Y por último, el sueldo neto, que viene siendo la 10, si no estoy mal. Ahí está. Y estos datos son de moneda. Y ya está a 2 decimales, como nos lo piden aquí. Entonces, si yo aquí ya hago el cambio, ya se va a ir visualizando precisamente los datos de cada empleado. Después me dice, ahora sí que realice la validación de manera tal que solo acepte los nombres de los empleados. En este caso va a ser la de los nombres, que es I31, no es L31, ¿sale? Porque L31 es hasta acá. Es esta. Es I32. Esta es la que se va a validar. La voy a poner en tono diferente para anotarla. Esta, por favor, es una cuestión ahí de redacción de indicaciones. Entonces, esta es la que voy a validar. Entonces, aquí hacemos datos, validación de datos, de lista. Ya lo hemos hecho. Voy a seleccionar los nombres y listo, ya quedó. De hecho, si lo cambio, miren, cambia también los datos de acá abajo, pero es esta la que se tiene que validar. Listo. Después dice, aplicar formato condicional con fórmula de tal manera que cada vez que se cambie el número del empleado, en la tabla de búsqueda se sombree todos sus datos de color amarillo en la nómina de la parte superior. Es un formato condicional avanzado que vamos a hacer ahorita. Aquí la idea es que cuando nosotros coloquemos el número 5, por ejemplo, si yo acá abajo estoy seleccionando el 5, aquí Excel me tiene que sombrear esta fila del empleado número 5. Si yo pongo aquí el 11, me tiene que sombrear toda esta fila. ¿Cómo se hace esto? Primero, bueno, ¿a quién se le va a aplicar este formato? Pues se le va a aplicar a todos los empleados de toda su información. Lo voy a tener que seleccionar todo. Me voy a inicio, formato condicional, pero ahora le voy a decir que es una nueva regla.
Aquí en nueva regla me va a salir todas estas opciones y voy a elegir la última que dice utilice una fórmula. Ahí seleccionamos, utilice una fórmula y en la parte de abajo ya se activa el cuadro precisamente para escribir la fórmula. Lo único que le voy a indicar a Excel es que es igual a esta celda. Esa celda tiene que ser igual a lo que tenga la celda de acá abajo, donde está nuestro número de empleado, la de abajo. Solamente es eso. Ahora nada más, ojo, aquí lo único que voy a hacer es que, si ustedes observan, esta celda 6 es un valor absoluto. Ya sabemos que cuando nosotros rellenamos con un valor absoluto, no dejamos Excel que siga un consecutivo de fila. Y 31 no hay problema. ¿Por qué? Porque nada más es una celda la que tengo aquí abajo. Pero A6 yo necesito que cambie a A7, A8, A9 para que se visualicen todos estos números de empleados que tenemos en nuestra base de datos. Lo único que le voy a indicar a Excel es que le quite el valor absoluto a la fila. Se lo voy a quitar, o sea, nada más lo borro. Y entonces va a quedar así. A6, solamente la A va a quedar bloqueada con el signo de pesos y lo demás sí debe de tener su símbolo. Ahora voy a aplicar el formato. Aplico el formato, en este caso es un relleno. Dice que es un color amarillo. Bueno, puedo seleccionar el amarillo que tengo aquí. En este caso lo voy a agarrar un poquito más tenue para que no sea tan fuerte. Le voy a dar a aceptar y ya quedó. Observen que ya el 11, porque está aquí el número 11. Voy a cambiar a 2. Ya hizo el cambio acá a 2. Ya me señala el número de empleado. Todos los datos de ese número de empleado ya me lo señaló. 10. Lo voy a volver a cambiar. 8. Entonces ya el número que nosotros pongamos va a ser el cambio. ¿Listo? Ahí está. Listo, ya quedó esa parte. Es la primer parte de nuestra hoja. Vamos a la siguiente hoja. Dice realizar en la hoja de consulta las siguientes actividades. Entonces me voy a la hoja de consultas. Tengo esta hojita. Con la información de la tabla consultas utiliza la función contar sí. Ok, vamos a obtener estos datos que nos piden. Y ya nos dijeron que es con la función contar punto sí. ¿Qué voy a contar? Voy a contar cuántos empleados hay con bono. Entonces me regreso. Aquí están. Con bono. Entonces selecciono todo mi rango, coma, entre comillas, porque son los criterios. Estoy acá arriba haciendo mi fórmula. No me regresé de hoja. Ahí sigo. Entonces aquí tiene que estar la palabra con bono. Cierro comillas y doy enter. Y ya me aparece el número 5. Voy a centrarlo. Voy a volver a hacer lo mismo para el sin bono. Lo mismo, contar, punto sí. Me regreso a nómina, selecciono el rango, coma y entre comillas voy a escribir sin bono. Y ahí está. Después me dice número de empleados con faltas. Igual voy a hacer lo mismo, contar punto sí. Me regreso a nómina con faltas. Aquí están sus faltas. ¿Cómo me doy cuenta que tuvieron faltas? Pues fue mayor a 0. Si es mayor a 0, pues obviamente es porque tuvieron faltas. Entonces voy a poner mayor que 0 y le doy enter. Sin faltas, contar, punto sí. Nuevamente, sin faltas. Entonces va a ser igual a 0. Sin faltas. ¿Sí? Ahí está. Salen los mismos datos, ¿sale? Aquí 5, 16, 16, 5. Perfecto.
Después me dice, calcula el importe de sueldos netos por departamento. Utiliza la función sumar sí. Prácticamente nos están diciendo que voy a tener que utilizar aquí. Entonces voy a colocar mi igual sumar punto sí. Selecciono mi rango de departamento, coma, mi criterio. Mi criterio puede ser el que ya tengo acá, que es esta celda. Lo puedo escribir entre comillas la palabra ventas, pero ya tengo la celda, la voy a usar. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Ah, pues ahora quiero sumar los sueldos netos. Estos sueldos netos son los que quiero sumar. ¿Puedo rellenar? Sí, sí podemos rellenar, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a abrir la columna o la fórmula. Voy a seleccionar mi rango y lo voy a bloquear. Los dos. Selecciono los dos rangos. Bloqueo. Ajá. Observo cómo está. La que no estoy bloqueando es la del criterio. La del criterio, esa no se bloquea. Una vez que ya bloqueé, puedo rellenar. Voy a hacer mi autosuma. Me tiene que salir el mismo dato. Este mismo dato. Ajá, este mismo dato es el que me tiene o el que tengo acá, pero observamos hay un detallito. Vamos a verificar por qué nos sale así. Porque nos tiene que coincidir los 93,571 y aquí me sale 98,000. Hay que verificar esto. Cuando nosotros utilizamos celdas como referencias, tenemos que revisar que los datos primero no tengan espacios redactados al final. Ahora, si no hay espacios, hay que ver los acentos. Recuerden que los criterios deben de estar tal como están en la base de datos. Entonces, voy a verificar la palabra producción. La palabra producción sí tiene acento. Recursos humanos tiene el punto. Entonces hay que verificar aquí dónde está el detalle de que no nos está haciendo la suma correctamente. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar rápido? Con un filtro. Aquí en filtro vamos a verificar efectivamente cuál es la que está tomando cuenta. Aquí observen, producción está con acento y producción sin acento. Entonces hay dos formas. O le quito el acento al punto de consultas, a la hoja de consultas, y quito acentos en mi hoja o se los pongo. Aquí el detalle es que nada más haya una palabra de producción tal cual. Entonces, aquí lo único que voy a buscar es que esta que no tiene acento, miren, nada más es una, simplemente le voy a colocar su acento para que me deje o la contabilice Excel, ¿vale? Voy a regresar otra vez. Solamente fue una de producción, ¿sale? Entonces verifico y observo, ya automáticamente ya hizo la suma Excel y ya me dejó el total que tenemos en la hoja nómina. Entonces nada más ojo con eso, con las redacciones de las celdas deben de ser exactas para que nos dé los totales correctos. Ok, después me dice que inserte un gráfico de barra apilada 3D con los datos de la tabla del importe de sueldos netos. Entonces, es esto, no vamos a incluir total, solamente estos datos. Es una barra apilada. Entonces, busco barras y busco barra apilada. Esta es la que vamos a utilizar. Barra apilada 3D. Entonces, acá abajo, barra apilada 3D. La vamos a colocar. Vamos a acomodarla. Ahí está. Después me dice tipo de gráfico, barra, no mostrar leyenda, mostrar valores. Para mostrar valores, pues aquí en el signo de más para los elementos del gráfico, etiquetas de datos. Después me dicen, ya está mostrar valores,
Título del gráfico es este, sueldos netos por departamento. Sueldos netos por departamento. Título del eje horizontal y vertical. No se visualizan en mi gráfica los ejes, entonces los voy a activar. Otra vez aquí, títulos del eje. Y ya aparece aquí título del eje vertical y horizontal. En el primario, que es en el horizontal, van los sueldos, que es aquí abajo. Ajá, sueldos. Sueldos. Y en el vertical va a ir departamento. Departamento. ¿Vale? Ya están ahí. Después me dice dar formato al gráfico. Entonces ya ustedes aquí pueden seleccionar algún formato que le quieran aplicar a su gráfico. El formato que le quieran dar. Pueden seleccionar una de las opciones que tenemos en los estilos. Voy a dejar este. Esto los voy a poner en negrita para que se visualicen mejor. Después me dice, inserta dentro del gráfico un cuadro de texto con tu nombre completo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a insertar y en insertar busco precisamente donde diga ilustraciones, formas, cuadro de texto, ¿sale? Insertar, ilustraciones, formas, cuadro de texto. Voy a escribir mi nombre completo. Primero lo escribo y luego ya lo puedo introducir a la gráfica. Le aplicamos un formatito. Voy a aplicar este. Y buscamos un lugar para colocarlo. Le voy a bajar el número de fuente. Buscan un lugar para colocarlo dentro de su gráfica. En este caso lo voy a dejar aquí. Ya está dentro del cuadro. Ajá. Y con esta parte terminamos lo que son lo de la hoja de consultas. Hasta ahí vamos. Vamos con la hoja de actividades en subtotales. Okay. Vamos con subtotales. Aquí en los subtotales vamos a hacer lo siguiente. Primero me pide ordenar la tabla en forma ascendente en relación al departamento. Entonces el departamento es esta. La vamos a ordenar. Selecciono toda mi base de datos. Aquí en edición, ordenar y filtrar, orden personalizado, selecciono departamento. Y ya está de orden ascendente, que es de la A a la Z. Y ya están ordenados todos mis departamentos. Después me dice, realiza los siguientes subtotales anidados. Subtotal que muestra el total de sueldos netos por departamento. Sueldos netos por departamento. Entonces, recordemos que estamos en datos. Buscamos hasta el final la sección esquema y ahí están los subtotales. Por cada cambio en, recordemos que aquí los subtotales se hacen de acuerdo de la forma en que está ordenada la tabla. Aquí siempre tiene que decir departamento. Un total neto que es suma y lo voy a aplicar a el sueldo neto. ¿Vale? Verifico que no haya otra flecha activa y le doy a aceptar. Y listo, ya quedó. Voy a hacer el siguiente. Promedio al sueldo neto. Nuevamente, datos, esquema, subtotal. Ahora uso promedio al sueldo neto. Se queda igual, pero ojo, recuerden que aquí tengo que desactivar el de reemplazar para que no me quite el que ya había hecho anteriormente. Le doy a aceptar y ya me deja los dos. Hago el último. Subtotal que cuente el número de empleado por departamento. Entonces, esquema, subtotal, cuente. Entonces, recuento, pero ahora es al número de empleado. Número de empleado. Voy a quitar el de sueldo neto
porque me está pidiendo la cuenta en el número de empleado. Ajá. Le doy a aceptar y ya me puso hasta acá el número 4 o número 3, dependiendo de los números de empleado que haya. Y ya están mis 3 subtotales. Después me dice, configura la hoja nómina. Entonces nos regresamos a nuestra hoja nómina. Configura la hoja nómina con los siguientes parámetros. Orientación de la hoja horizontal. Entonces, me voy a archivo imprimir o control P. Dice horizontal, tamaño del papel oficio. Si no dice oficio, como en el mío, puede ser legal. En este caso yo lo tengo México oficio. Ese es el que voy a elegir. Si ustedes no tienen esta opción de México oficio, van a utilizar el que dice legal. Ok, listo. Después me dice ajustar la información a una página, que es la segunda casilla. En el ajuste de escala, en lugar de escoger la primera, escojo la segunda. Después, centrar la información en la página horizontal y verticalmente. Eso es en márgenes. Aquí dice centrar la página horizontal y verticalmente. Márgenes del encabezado y pie de página 1 centímetro. Aquí encabezado 1 centímetro, pie de página 1 centímetro. Solamente encabezado y pie. Después, incluir encabezado. Encabezado. Ajá. Nombre completo a la izquierda. Entonces aquí para tu nombre completo. Y a la derecha el nombre de tu plantel. Recuerden que nuestro plantel es ICATI, Mineral de la Reforma, porque hay diferentes ICATIs en diferentes municipios. Este plantel corresponde a Mineral de la Reforma. Ajá, ICATI, Mineral de la Reforma. Le damos a aceptar y después me pide el pie de página. Vamos con el pie de página. A la izquierda, el nombre del archivo automático. Aquí a la izquierda. Tengo que escribir el nombre del archivo de forma automática. Este botón es nombre del archivo. Así tiene que aparecer. Del lado derecho, el número de página automático. Es la primera de insertar número de página. Y listo. Aceptar. Ok, listo. Hasta ahí aceptar y así quedaría nuestra hoja nómina. Solamente esta configuración es para la hoja nómina. Después me dice, crear en la hoja nómina hipervínculos que permitan ir a la hoja consultas y subtotales, utilizar formas. Ok, entonces me voy a quedar aquí en la hoja nómina y voy a utilizar 2 formas para los vínculos, ¿sale? ¿Por qué 2? Porque uno me va a llevar a consultas y otro me va a llevar a subtotales. Entonces, insertar, ilustraciones, formas. Voy a seleccionar una forma para que vaya a cada hoja. Voy a utilizar estas formas. Las voy a colocar aquí. Aquí voy a escribir consultas. Y este mismo lo voy a copiar. Y aquí voy a colocar subtotales. Subtotales. Voy a colocar diferentes tonalidades de color para que se vean diferentes. Voy a utilizar rojo. Listo. Entonces vamos a crear ya están nuestras formas. Ahora le voy a colocar el vínculo. ¿Cómo podemos insertar un vínculo en esta forma? Para insertar un vínculo, lo único que voy a hacer es ir a insertar y aquí dice vínculo. Se abre esta hojita, esta ventanita, me voy a ir lugar de este documento y aquí me va a detectar mis 3 hojas. Entonces, si yo estoy en la hoja, estoy en el botón o la forma consultas, pues selecciono consultas. Voy a hacer lo mismo en subtotales. Selecciono subtotales, insertar, vínculo, subtotales, doble clic y listo.
Voy a verificar efectivamente mis vínculos. Si le doy clic a consultas, ya se fue la hoja consultas. Si le doy clic a subtotales, se va la hoja subtotales, ¿vale? Entonces ya quedaron mis dos botoncitos. Después me dice, crear en las hojas consultas y subtotales hipervínculos que permitan ir a la hoja nómina. Lo mismo, entonces voy a crear aquí en consultas un botoncito, lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora uno que me lleve a, voy a utilizar esta forma, lo voy a colocar aquí. Aquí le voy a poner nómina. Igual le aplicamos un formatito para que no se vea ahí simple. Aplicamos un color. Le voy a poner este color. Y nuevamente hacemos el mismo proceso. Insertar, vínculo. Ahora a nómina. Verifico y ya se fue. Lo mismo voy a hacer en subtotales. Pero ya no voy a repetir el proceso. Simplemente lo voy a copiar con clic derecho. Y lo voy a pegar aquí en subtotales. Exactamente aquí. Lo voy a dejar aquí a un lado. Ya dice lo mismo nómina. No es necesario cambiarle el nombre. Como copié y pegué, pues ya tiene el vínculo. ¿Sale? Entonces verificamos consultas, nómina, subtotales, nómina. Y listo. Ya quedaron mis subtotales y mis vínculos. Después me dice, protege la hoja subtotales con la contraseña 123. Me quedo en subtotales. Esta hoja se protege. Clic derecho, proteger hoja 123. Confirmo 123 y se queda protegida. Ya no me permite hacer cambios. Oculta la hoja consultas. Consultas. Clic derecho, ocultar. Guarda el archivo con el nombre nómina y la contraseña de apertura Mac. Mucho ojo con sus contraseñas, por favor. Entonces, guardar como. Primero voy a guardar con la palabra nómina. En este voy a poner mis iniciales porque ya tengo muchos archivos con la palabra nómina. Ok, nómina. Antes de darle a guardar, de una vez voy a agregar la contraseña. Entonces, herramientas, opciones generales. Aquí escribo mi contraseña MAC con mayúscula, ¿sale? MAC. Acepto, confirmo, acepto y guardo, ¿sale? Solamente es eso. Cierro. Voy a verificar que efectivamente mi archivo, me pida la contraseña. Entonces, abro mi archivo. Tiene que ser Mac. Y ahí está. Esta hoja está protegida. Y nómina. Entonces, prácticamente ya quedó nuestro archivo terminado. De esta forma ya lo podemos subir a nuestra plataforma. Por favor, verifiquen nada más que sus contraseñas sean las correctas y las solicitadas en la hoja de indicaciones. Entonces, con esto ya podemos subir. Nada más, ojo, por favor. En nuestra plataforma, una vez que ya hayamos subido y entregado la práctica unidad 4, en la parte de hasta abajo, nos vamos a ir hasta el final, vamos a encontrar esta sección, está aquí la práctica unidad 4, y más abajo tenemos la encuesta final. Hay que entrar a este apartado, encuesta de satisfacción, y contestar lo que nos solicitan. Por favor, es importante realizar este último punto para que se agilice la liberación del curso, así como el proceso de constancias. Esto sería todo. También verificar que hayan contestado todos sus cuestionarios de todas las unidades, por favor. ¿Vale? Entonces, con esto sería todo. Excelente día.